saludamos a nuestra tercera invitada. Ya nos acompaña vía telemática la doctora Carolina Ávila Nieto, doctora en comunicaciones y catedrática universitaria, además de investigadora. Doctora Ávila, buenos días, bienvenida, qué gusto verla y escuchar a los tiempos. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer, en estas últimas horas, la Fiscalía del Estado inició una investigación por una denuncia del gobierno en contra del alcalde Aquiles Álvarez, en la que ha utilizado los colores de la bandera de Guayaquil y el logotipo de una organización política. Esto, sin duda, generó un escándalo que distrajo a todos y que nos llevó a analizar este caso y dejar de discutir y de revisar otros problemas importantes del país, como por ejemplo la recesión económica. A eso sumando los ataques que el presidente de la República ha hecho contra sus aparentemente contrincantes políticos, pues nos distrae. ¿Qué decir frente a esta estrategia que usa tanto el gobierno como la Fiscalía, en el caso de la Fiscalía, de utilizar logotipos de organizaciones políticas, los colores de la bandera de Guayaquil, en un caso que debería ser eminentemente judicial y técnico? Su micrófono, doctora. Ahí está. Ahí está. Razón que estaba saludando, indicando, queriendo hacer énfasis a los tiempos. Muy encantada de compartir con ustedes y pues de nuevo, o sea, agradecida contigo, Licenia, y con Alexis por el espacio. Quiero coincidir plenamente en que el elemento distractor ha sido una constante en la estrategia de gestión y lamentablemente también de comunicación del gobierno. Y caemos en términos amplios porque somos también medios de comunicación, analistas, quienes diremos que de alguna manera acompañamos esta estrategia, ¿no es cierto? Porque terminamos hablando de zapatos, terminamos hablando de los casos nenes o los casos que ni siquiera tienen la suficiente relevancia, en lugar de estar discutiendo de aquello que, por ejemplo, preocupa y mucho a las familias, que son la situación de empleo, la situación económica, o la drogadicción, o los secuestros, o la misma inseguridad que no da tregua, ¿no? Entre otros de los elementos que justamente comienzan ya a publicar las diferentes empresas serias de encuestas, entonces, de estudios de opinión pública y de percepción de la opinión pública. Entonces, yo creo que por ahí lo que estamos haciendo es haciéndole el juego a una estrategia que además le está dando resultados parciales, resultados sobre todo en el sentido que le ofrece un colchón de soporte, un colchón de resorte para no perder más, porque tampoco es que el gobierno esté haciendo algo para frenar el descenso de sus aprobaciones o mejor todavía, si es que fuera posible en términos gubernamentales, me refiero, subir sus votos, subir sus positivos. Ninguna de las dos cosas está pasando durante los últimos 6 meses, pero es precisamente porque su gestión no logra dar resultados, pero también porque tiene buenos distractores que hace que esa bajada al menos no tenga la velocidad que probablemente debiera tener, de no ser porque los medios de comunicación estamos hablando precisamente sobre estos temas. Por ejemplo, en casos concretos, si es que, Licenia, no hubiésemos hablado sobre la AAA, sobre los colores o sobre los símiles que tiene con elementos que no se necesita estudiar semiótica para interpretarlos, como en efecto la opinión pública lo ha hecho, ¿verdad? ¿De qué hubiésemos estado hablando? No siempre se habla de recesión económica. Uh-huh. Y cuando esos anuncios se dan, esos anuncios son grandes, son importantes. Y lo que se hace normalmente con esos anuncios es que los medios de comunicación tenemos que desagregarlos, ¿no? Traducir, hacer esa intermediación entre la declaración del Banco Central y lo que implica para un espacio, ¿no es cierto?, más sencillo, de mayor consumo, más masivo, si tú quieres, ¿verdad?, interpretar una recesión. Y de eso hubiésemos estado hablando el martes, el miércoles y hoy jueves. Pero como llega este nuevo caso, y todavía ni siquiera hay una acusación. O sea, el alcalde de Guayaquil inclusive debería preguntar de qué se me acusa. Aún no hay tal cosa. Recién están
haciendo una investigación sobre el señalamiento que hizo el presidente, además. O sea, ni siquiera hay como un elemento que un juez pueda decir algo en relación. Simplemente hay una línea de investigación y la fiscalía ya presenta caso, ya pone logo, ya pone todos estos otros elementos que por asociación, da lugar a interpretaciones, a unas narrativas de culpables versus inocentes que para nada le convienen ni siquiera al sistema, ¿no es cierto? Por eso el sistema judicial está tan desprestigiado y por supuesto tampoco le favorecen a la fiscal ni al ejercicio de la fiscalía, no está dentro del deber ser del rol de fiscalía. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Lo que hemos visto en estos años es que como parte de esta guerra judicial que ciertos sectores políticos y también algunos otros académicos le han denominado lawfare, es que para sostener esa guerra judicial es súper importante mantener el relato mediático, ¿no? No se habría logrado con tal éxito que acá eso influya tanto, por ejemplo, en procesos electorales, si es que los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, no repetían todos los días las mismas líneas que salían desde la Fiscalía. Tampoco es un secreto de que en este país la Fiscalía, por ejemplo, filtraba datos, información, chats incluso de procesos que eran considerados reservados, entre comillas. Entonces, creo que desde el periodismo y desde la comunicación hay que hacer una especie como de autocrítica y de mea culpa de la situación que está atravesando actualmente el país, porque una buena parte de esa responsabilidad recae sobre aquello, ¿o no? Lo que sucede es que es el escenario en este tipo de juicios y con la mediatización imperando en este tipo de sociedades en las que vivimos, ¿no es cierto? La Fiscalía entiende que tiene dos cortes en las que tiene que lidiar, ¿no? Una es la corte tradicional donde los jueces interactúan con los fiscales, con los abogados, ¿no es cierto? Otra es la corte de la opinión pública. Ahora, lo que ha hecho la Fiscalía del Ecuador es escoger herramientas que vienen del ejercicio publicitario, de la narrativa, inclusive, si tú quieres, cinematográfica, melodramática, para poder darle una fuerza distinta a la estrategia argumental tradicional, diremos, del derecho, ¿no es cierto? Y eso es peligroso. Y eso es sumamente peligroso, porque aquí estamos hablando de la necesidad de darle a un acusado, en este caso la presunción de inocencia, de darle a ese mismo acusado la igualdad de condiciones para enfrentar esa acusación que tiene. Y la Fiscalía es toda una institución. Ahora, yo puedo entender cuando tienen que, por ejemplo, apresar a un Al Capone y tiene todos los recursos este acusado para poder manipular, ¿no es cierto?, la conversación en términos mediáticos, hoy en día en términos digitales también, pero no todos los casos son así, no todos los casos se comportan así, y sin embargo lo que está haciendo Fiscalía es abusando del recurso publicitario, de la persuasión publicitaria que se estila en otros ámbitos, en otros campos, en áreas tan peligrosas como es la judicial y que evidentemente genera los abusos que en este momento estamos viendo. Doctora Ávila, algunas encuestas evidencian que los principales problemas que siente la población son la inseguridad y la crisis económica, la falta de empleo y todo lo que eso genera. Pero además habla del estado de ánimo, de un estado de ánimo pesimista, sin esperanzas, viendo el futuro de forma bastante opaca, oscura. Y del pánico que siente la población. Y en medio de ese contexto, el gobierno en las últimas horas ha sacado una pieza audiovisual casi cinematográfica de que está luchando contra la inseguridad con un tiroteo, un intercambio de balas de por medio con adolescentes como parte de esta pieza audiovisual, jugando de forma, perdón por lo que voy a decir, pero ciertamente macabra, con el pánico que todos los días siente la población de salir a las calles, para decir que están trabajando en la seguridad y que necesitan del apoyo de los ecuatorianos. ¿Qué decir frente a ese tipo de piezas comunicacionales en momentos en que vemos que la situación de seguridad
pese a todos los esfuerzos que dice el gobierno que está haciendo y de las muestras pomposas de despliegues militares y policiales que vemos en Durán y en Manta, pues no da resultado. Lo que, de nuevo, son puestas en escena, son instalaciones, si tú quieres, en términos audiovisuales, además bastante cuidadas, muy logradas, pero creo que más allá de la producción artística visual, le está haciendo falta en su equipo de asesores mucha sociología y mucha investigación. Porque no están cuidando de la coherencia, no están cuidando de que ese contenido, por muy vistoso que sea, guarde una relación con lo que la sociedad en este momento necesita ver. Y me parece que hay que tener ese cuidado en la comunicación gubernamental. Yo no estoy viendo ese cuidado en ese momento. Por eso, por muy bonita que sea la pieza, no sé, en términos cinematográficos, insisto, le veo inútil para lo que está necesitando en este momento el presidente. El presidente necesita, en primer lugar, cuidar su credibilidad. Le está pasando exactamente lo mismo que le sucedió a Guillermo Lasso, ¿no? Perdió profundamente la credibilidad. Al perder credibilidad, cualquier cosa que diga queda en un saco roto, ¿no? La gente al final lo que está haciendo es recibiendo la información, pero como hacemos inmediatamente en el celular, ¿no es cierto? Avanzando. ¿Por qué? Porque nadie le va a dar crédito a esas imágenes que está viendo. De la misma manera como utiliza los tanques para llegar a Durán. O sea, podrás llegar esa media hora, pero a la media hora siguiente ya tienes los mismos muertos que hace una media hora atrás. Entonces no está funcionando y eso también la publicidad no te va a favorecer. Eso es precisamente lo que está pasando en este instante. No hay una coherencia, por muy buena que sea cinematográficamente hablando la pieza publicitaria. Hay, por ejemplo, una pérdida de recursos, inclusive económicamente hablando, bajo un concepto como este, ¿no? El Ecuador que resuelve, que ya nos está resultando incluso carísimo, sobre todo por el mismo hecho de no ser eficiente en términos comunicacionales, ¿no? Lo ideal cuando se resuelven las cosas es que la gente perciba que existen mejores indicadores, que puedes salir y que sientes esa seguridad, que tienes trabajo, que la situación económica se está reactivando. Pero mira que he hablado 3 elementos que incluso los indicadores más duros no les son favorables. Entonces, una estrategia publicitaria como la que vimos ayer al mediodía no ayuda en lo más mínimo a acompañar el discurso que como eslogan están intentando proponer, ¿no? Muy lamentable, incluso el timing, ¿no? En absoluto acompaña. Quizás lo que estaban queriendo hacer es distraer, no sé, nuevamente el caos por el famoso logo, no tengo idea, o sea, sinceramente es un desacierto. Y hoy, por ejemplo, hemos amanecido con imágenes del puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, plagado de guindolas con la fotografía de Daniel Noboa, ¿no? Hoy que Guayaquil está celebrando sus fiestas de fundación, vemos todos los postes de alumbrado del puente de la Unidad Nacional con guindolas que llevan la fotografía del presidente Noboa. Después saldrán a decir que no es él, que es Sarmiento es Pueblo, que es este personaje que va como saltimbanqui de organización en organización haciendo campaña. Pero hay un pilar que es súper importante y yo no quisiera restarle valor, no porque crea yo que es vital para la imagen de Noboa y su gobierno. Ese pilar se llama Lavinia Balbonesi. No es necesariamente la SECOM, sino es lo que pretende vender la señora Balbonesi, que además a ratos, digamos, desde la perspectiva de uno que tiene otro concepto de lo que son los derechos, de lo que es la función pública. La señora finalmente no es una funcionaria pública, pero es la esposa del presidente. Y postea unos videos que pueden resultarnos bastante groseros, como por ejemplo aquel de la utilización de una niña de 15 años que ha sido madre de una pequeña de 3, romantizando el embarazo de adolescentes o de niñas. A mí me resultó absolutamente grotesco. Pero hay personas que lo entienden de manera diferente y dicen
qué gran corazón tiene Lavinia, qué simpática es Lavinia, qué bonita es Lavinia y qué bien se vende Lavinia, y creo yo que es un pilar súper importante en la comunicación del presidente. ¿Qué opinión le merece a usted este personaje tan pintoresco, ¿no? y tan propio de nuestra idiosincrasia, la primera dama? No, yo creo que allí hay un tema de ignorancia, ¿no? O sea, y hay una falta enorme, profunda del equipo en Carondelet. Este tipo de producciones no pueden ser planteados sin el debido cuidado, en este caso de la Secretaría de Comunicación. O sea, muy equipo de la primera dama podrá ser independiente o no funcionaria del sector público, en fin, o sea, todo en eso podrán excusarse, pero al final del día, como tú muy bien lo has dicho, es una herramienta de la comunicación gubernamental importante. Y por lo tanto, cualquier cosa que ella diga, haga, se reúna, ¿no es cierto?, debe ser tomado con pinzas. Hace unos meses atrás se reunió y recibió fondos de una de las empresas mineras que aquí en el Azuay está operando, ¿no es cierto?, Dundee Minerals, y es fundamental que ese tipo de asociaciones sean manejadas con más cuidado, porque de lo contrario lo que se ve allí es una intervención, una suerte de búsqueda de favores entre un sector que está necesitando, diremos, de aprobaciones gubernamentales. Entonces aquí una suerte de lobismo indiscreto, ¿verdad? Y no se dieron cuenta. Ahora, en cambio, es el desconocimiento completo desde la psicología, desde el cuidado, incluso desde lo que la ley en este momento en el Ecuador, la normativa, indica respecto de estos casos. Entonces, todos estos son elementos que, sobre todo en el sector y en el espacio en el que ella está, su rol inclusive debería ser educar, debería ser alertar, y no, como tú muy bien dices, es romantizar, que es básicamente lo que termina haciendo, mucho menos desde el espacio de poder, porque no es un espacio lamentablemente bien cuidado y que puede llevar a interpretaciones equivocadas. Esto no quiere decir que el proyecto sea malo, el proyecto en sí mismo siempre será positivo, siempre será loable, conseguir fondos para este tipo de causas que además justamente una influencer como ella puede mover, ¿no? Puede justamente movilizar, hacer que estas causas puedan ser masivas, puedan además llegar a estos públicos en particular, a los cuales hay que educar, pero no precisamente de la forma como la está haciendo. Eso es lamentable. Muy bien. Yo también quisiera creer que el equipo de la SECOM esté en esas, pero el problema es que mientras Lavinia subía los TikToks estos horribles, la SECOM andaba subiéndose a la tendencia de Betty la Fea, doctor. Así que no creo que les importe mucho. Le mandamos un abrazo, como siempre. Deje así. Como siempre, es un placer conversar con ustedes. Un abrazo también para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy queridos. Un gusto siempre tener en nuestro espacio, doctora, muy gentil.